Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a este momento de intimidad en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios. En este ya lunes 16 de enero iniciamos, llegamos a la mitad de este primer mes de este año 2023 y continuamos, retomamos la lectura de entre semana que corresponde a la carta a los Hebreos. Hoy sería capítulo 5, los primeros 10 versículos del capítulo 5. Y en el Evangelio retomamos a Marcos en el capítulo 2, versículos del 18 al 22. Fíjense, mis hermanos, como hoy en la primera lectura el tema con el que abre y cierra la lectura es con la palabra sumo sacerdote. Este tema es importante para ver la diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del hombre. Y el sacerdocio ministerial, obviamente, pero también del sacerdocio común de los fieles en el que formamos parte todos los bautizados. Empieza diciendo, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres. Fíjense, este es el primer punto importante de esta lectura. ¿Cuáles son las características de un sacerdote? Primero, que es elegido entre los hombres. Nosotros a veces decimos, no, es que yo cómo me voy a ir a confesar con un hombre igual que yo. Es un hombre igual que tú en el sentido de la dignidad y de la humanidad, pero es un hombre elegido por Dios. Es un hombre al que Dios llamó y que se preparó alrededor de 8 años para formarse como sacerdote. No es alguien que simplemente se pone al frente y empieza a decir, soy su pastor, yo los voy a dirigir. Es alguien preparado, pero sobre todo elegido por Dios. Ese es el primer punto. El segundo, dice, fue elegido para intervenir en favor de ellos ante Dios, en favor de los hombres. O sea, es un intercesor. El sacerdote interviene para acercarte a ti. Es un mediador entre tú y Cristo, no entre tú y Dios. El único mediador entre el hombre y Dios es Cristo. Pero hay otros intercesores como son los santos y como somos tú mismo. Cuando ustedes me dicen, te pido que oración por mi familia, te pido oración por mi trabajo, me estás pidiendo que interceda por ti. Y si lo estás haciendo, es porque confías en que la oración que yo pueda ser escuchada. Pero yo también por eso les pido a ustedes que oren por mí, que ustedes intercedan por mí también ante Dios, porque también su oración es escuchada. A veces me dicen, tú que estás más cerca de Dios. No es que Dios me vaya a hacer más caso a mí que soy diácono que a ti que no eres diácono. O que a ti que eres ama de casa. Tu oración es igual o más fuerte que la mía si la haces con una fe firme. Entonces, primero, el sacerdote es escogido entre los hombres. Segundo, para intervenir, está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. Y tercero, dice, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Pero la diferencia es que el sacerdote ofrece el sacrificio por los pecados del pueblo y por los suyos también, así como lo hacía el sacerdocio de Aarón. Y él puede, el sacerdote puede comprender a los ignorantes y a los pecadores porque él mismo está envuelto en esas debilidades. En cambio, el sumo sacerdote que es Cristo, él no está envuelto en esas debilidades. Por eso también dice, nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios. O sea, nadie puede pararse al frente y decir, yo soy pastor de esta comunidad, si no realmente ha sido llamado por Dios. El sacerdote, tú te puedes acercar con toda confianza a él para confesarte, porque ya ese no es el tema de ahorita, ya lo hemos visto cuando el Señor le confiere que ese perdón de los pecados, Dios lo confiere a los sacerdotes para que a través de ellos es el mismo Cristo que te perdona. Él es alguien elegido por Dios y aquí lo está llamando. Claro, el único sacerdote como Melquisedec, el único sacerdote que realmente es el que lleva la plenitud, el sacerdote de Melquisedec, es Cristo Jesús. Por eso dice, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, o sea, aún en el sufrimiento y en el dolor. Y llegado a su perfección, se convirtió en causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote como Melquisedec. Entonces, en él es en el que se llega la plenitud del sacerdocio. Y en el Evangelio nos presenta, en el Evangelio de Marcos nos presenta, estamos en el capítulo 2 apenas, nos presenta en el Evangelio de Marcos el primer reproche directo que le hacen a Jesús, y eso es específicamente con respecto al ayuno. ¿Por qué?
los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Le dice porque era sábado o porque ellos no manifestaban el ayuno como los demás discípulos. Pero Jesús toma un ejemplo muy hermoso para poder ejemplificarlo. Les habla de las bodas del Cordero. Para el pueblo de Israel, hablar de las bodas se refiere a los últimos tiempos, las bodas del Cordero, donde Cristo como novio se casa con su iglesia y ya la deja con él para siempre. Por eso Jesús les dice, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Esa era la plenitud de los tiempos. Jesús estaba vivo con ellos en carne y hueso. Ellos lo podían ver, lo podían tocar, podían estar con él. Por eso dice, mientras el esposo esté con ellos, no pueden ayunar. Pero llegará el día en el que el esposo les sea quitado y entonces sí ayunarán. Y ese día fue el día de la crucifixión. Y el día que Jesús resucita y demuestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero, que Él es el que dio la vida por nosotros, el día de su ascensión se eleva y dejan de verlo. Por eso ahora nosotros que ya la iglesia de Cristo que está hoy en día sirviéndolo, ya no lo podemos ver y tocar como ellos lo hacían. Nosotros lo podemos ver y tocar de una manera diferente en la Eucaristía, pero estamos esperando esos últimos tiempos, la parucía en el que vuelva de nuevo en su cuerpo, su sangre, en su cuerpo entero con nosotros. Hoy nosotros, por eso el ayuno sigue siendo importante para nosotros el día de hoy. Pero no un ayuno, por eso cuando el Señor dice, cuando ayunes, rasúrate, límpiate, no andes como esos que andan con cara triste para que digan, es que está ayunando. No, el ayuno no nos quita la alegría, el ayuno no nos quita la felicidad. El ayuno también nos sirve para poder mortificar nuestro cuerpo, para poder nosotros saber controlar nuestras pasiones y nuestras apetencias, pero no nos quita la alegría. El amor requiere sacrificio. El ayuno es un sacrificio porque estás dejando de comer. Es como cuando tú te vas a casar, cuando tú aceptas algo, en automático rechazas otra cosa. Cuando aceptas a Dios, rechazas al diablo. Cuando aceptas las cosas de Dios, rechazas las cosas del mundo. Cuando aceptas a una mujer como esposa, rechazas a las más mujeres que están en el mundo. Y eso no es motivo de tristeza para ti. Es motivo de alegría porque ahora Dios puso a una mujer con quien puedes formar tu familia y que va a formar parte. Ella va a trabajar junto contigo para tu salvación y tú vas a trabajar junto con ella para su salvación. Entonces hoy vamos a ver cómo el pueblo va a seguir, los fariseos van a seguir atacando a Jesús y oponiendo resistencia. Y así como el mundo va a seguir oponiendo resistencia a ti para que te desvíes, para que desvíes tu camino. Mantente firme. Si es necesario, más bien no que sea necesario, yo te invito a que hagas ayuno. Mira, el ayuno que la iglesia pide y lo manifestamos en el miércoles de ceniza, no es que dejes de comer todo el día, que eso antes lo hacíamos. Yo lo hacía un tiempo porque el Señor me daba esa fortaleza. Pero hoy realmente el ayuno que la iglesia te pide es que seas más moderado en tus alimentos, en tus apetencias. Que en la mañana desayunes algo ligero, menos de lo que acostumbras. Que a mediodía comas bien. También sin atascarte a decir, estoy súper lleno. No, que comas una comida normal. Y en la noche nuevamente algo ligero. O sea, eso es el ayuno. Realmente no es un sacrificio fuerte. Si tú puedes ofrecer un ayuno más fuerte, pues te invito a que lo hagas. Pero que lo hagas pensando en que eso te sirve para mostrarle a tus apetencias, a tu cuerpo, que ellos no te controlan. Que el que te controla es Dios y que tú tienes el poder para controlar tus apetencias. El ayuno debe acercarte más a Dios y lo debes de vivir con alegría. Gracias por estar conmigo en esta semana. Te invito a que cada día, te invito a que te suscribas para que te avisen cuando llega un video nuevo y que juntos podamos seguir aprendiendo a conocer y amar más a nuestro Señor Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe siempre. Y que recuerdes siempre que Dios te ama y que Dios quiere que seas feliz. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia. Que estén bien.